Una vez dentro de nuestro proyecto de ArcMap, procederemos a cargar el raster sector de estudio y la capa vectorial curvas de nivel. Luego de ello, le damos un grosor de línea a la capa vectorial para poder visualizar al momento de realizar el trazo. Le damos un color de línea número 2. Luego de ello debemos hacerle un preprocesamiento a nuestra imagen raster. En este caso le vamos a dar una clasificación de 2 clases. Aplicamos, luego aceptamos. Ahora tenemos nuestra imagen raster en valores de fondo y de primer plano, siendo los valores de fondo en color blanco y de primer plano en color negro. A nosotros nos interesa vectorizar lo que son las curvas de nivel. En este caso las curvas de nivel están representadas por píxeles de color negro, los cuales son el primer plano. Por lo tanto, para iniciar el proceso de vectorización, el primer proceso de vectorización el cual usaremos será la vectorización entre puntos. Para ello iniciamos la edición en nuestra capa vectorial, curvas de nivel, y automáticamente se van a activar los comandos de vectorización. Seleccionamos vectorización entre puntos, pero antes de ello podemos observar de que no tenemos activadas los comandos de vectorización trace y vectorización entre puntos. Ello porque no hemos seleccionado que vamos a crear las entidades. Nos vamos en la edición y en crear feature seleccionamos curvas y seleccionamos la construcción será en línea. Automáticamente los comandos de AreaScan se activan. En este caso usaremos o iniciaremos la vectorización entre puntos. Seleccionamos el comando, luego asignamos los píxeles negros que son de primer plano, seleccionamos y continuamos y vemos hacia dónde se dirige esa línea o esa curva de nivel y vemos que es hasta aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya hemos dado el punto de inicio de la vectorización, tenemos que asignar el punto final de la vectorización. Con un clic automáticamente se genera una vectorización y se generan los puntos del eje de línea. De esta manera se finaliza la vectorización mediante la técnica vectorización entre puntos. Para finalizar la creación de esta entidad, con F2 se finaliza la creación. Ahora pasaremos a la vectorización trace. La vectorización trace. Recordemos que para la vectorización trace debemos especificar la orientación de la línea y generar el vector hasta que se encuentre una intersección entre líneas. En este caso, las entidades de primer plano en nuestro raster son de curvas de nivel, pero también tenemos el grillado de la carta, como también tenemos las etiquetas. Seleccionamos el punto de inicio de la vectorización. Queremos que se realice hasta aquí. Seleccionamos y se creó la entidad porque no hemos cambiado el comando. Estábamos con el comando de vectorización entre puntos. Y ese es otro ejemplo más de la vectorización entre puntos. Ahora sí nos vamos a ir al comando vectorización trace. Seleccionamos el comando vectorización trace. Luego de ello seleccionamos una curva de nivel. En este caso vamos a seleccionar esta curva. Vemos la dirección de la curva hacia dónde se dirige y seleccionamos hasta aquí. Vemos que la curva de nivel no se generó hasta donde hemos seleccionado, sino se estancó en un lugar donde hay una discontinuidad entre la curva. Tenemos píxeles de fondo y no tenemos el píxel de primer plano para que la vectorización se realice de manera continua. Cuando seleccionamos nos dice una advertencia de que no se puede generar la vectorización, que debemos continuar el trazado apretando la tecla S sin soltar. Para ello, presionamos la tecla S y con un clic seleccionamos la nueva dirección y automáticamente se genera un segmento más a nuestra entidad de línea. A ver, seleccionamos hasta esta dirección y no se crea y se vuelve a retroceder porque seguramente debe haber un conflicto. Para ello, con control Z retrocedemos en la vectorización. Entonces, por lo tanto, vamos a avanzar la vectorización con la tecla S. Avanzamos la vectorización
Recordemos de que estos métodos se usan cuando querramos vectorizar sectores pequeños en la imagen y donde necesitemos un mayor control. En este caso, tenemos un mayor control de la vectorización. Ahora vamos a continuar la vectorización seleccionando un punto de dirección, por ejemplo es aquí. También nos dice que se presenta un error, entonces por lo tanto vamos a continuar entre segmentos y en los casos que se requieran usaremos la tecla S. Seleccionamos hasta aquí la dirección y automáticamente se creó la vectorización hasta un punto de intersección. En este caso aquí se está generando un conflicto entre la línea de primer plano o los píxeles de primer plano que corresponden a las curvas de nivel con los píxeles de primer plano que están correspondiendo al grillado de la carta. En este caso vamos a seleccionar. Se dieron cuenta que al momento de seleccionar se trató de dirigir hacia el píxel que corresponde al primer plano del grillado. Si seleccionamos se continúa, pero esto es incorrecto ya que nosotros estamos vectorizando curvas de nivel y no el grillado. Para ello retrocedemos y con la tecla S continuamos la lógica de la curva, continuamos la lógica del trazado. Ahora sí tenemos que observar de que no haya puntos de conflicto y seleccionamos hasta el final. Y la vectorización solo se generó hasta esta área de conflicto, ya que tenemos píxeles de primer plano que se van hacia la parte superior. Entonces seleccionamos la tecla, apretamos la tecla S del teclado y continuamos la vectorización. A diferencia de la vectorización entre puntos, la vectorización trace debemos de darle una lógica porque cuando se genere la intersección entre píxeles de primer plano que no correspondan a la curva, la vectorización se detendrá hasta ese punto. Continuamos con la tecla S y para finalizar este método de vectorización apretamos la tecla F2. Con la vectorización trace tendremos un mayor control al momento de la vectorización, pero si nosotros usamos la vectorización entre puntos, con estos métodos de vectorización interactiva tendremos un mayor control al momento de vectorizar, pero ello dependerá cuando nuestro área de trabajo, en este caso solo es una porción del raster general, sea pequeño, ya que esto nos demandará mayor tiempo en el proceso de vectorización. En los siguientes puntos veremos cómo vectorizaremos cantidad de curvas de nivel seleccionando una geometría o una característica. De esta manera finalizamos el punto 4, vectorización interactiva.